decir y escuchar a través de muchas dificultades económicas, ¿no? Para poder concurrir y asistir a las aulas. No estamos ajenos desde la universidad a ese contexto y por eso hemos sido interpeladas y hemos tomado, bueno, la iniciativa de poder organizar, ¿no? Esta actividad porque creemos que hay muchas cosas que subyacen a la reforma de la Constitución y que como subyacen no aparecen de forma visible en lo cotidiano. Entonces, la tarea nuestra como docentes, como investigadores, como intelectuales, creemos, es poner al servicio de la comunidad y sobre todo acá en San Pedro, algo de ese conocimiento que no aparece tan claro. Así que bueno, agradecerles desde las cátedras a los expositores, a Santiago Zamora, al profesor Reinaldo Castro, a Gastón Remy por la presencia y a los estudiantes que están presentes y al público que nos viene a acompañar. Bueno, breve, así pueden empezar. Mi nombre es Natalia López, soy parte de la Cátedra de Problemática Filosófica, que como decía Mirta, estamos impulsando esta actividad, esta mesa panel. Nos parecía muy importante que en un lugar como la facultad, como la UNJU, donde se produce y se reproduce el conocimiento y el conocimiento crítico, tiene que ser un espacio donde se puedan debatir y donde se puedan reflexionar acerca de estas situaciones. Lo de la reforma constituyente, venimos diciendo que es una reforma que se está haciendo de manera muy express por parte del oficialismo, de manera muy secreta, porque incluso son discusiones de las que mucha gente está ajena, donde no se televisa y donde no se sabe mucho qué es lo que se está discutiendo adentro de esas comisiones de esta reforma parcial de la Constitución. Así que nos parece importante generar espacios de debate, y no solamente de debate o de difusión, sino también un espacio de organización, y de lo que vamos a tratar de hacer ahora es poner una serie de argumentos, ¿no? De por qué, como el mismo título lo dice, por qué es necesario rechazar esa reforma que lejos está de discutir y de debatir los problemas más urgentes de la sociedad, sino muy por el contrario, lo que está haciendo es coartando derechos y incluso derechos democráticos conquistados hace mucho tiempo, como el derecho al voto, las elecciones intermedias y demás. Mencionar dos cosas nada más. Ayer en la Facultad de Humanidades, en la sede de San Salvador, también se llevó adelante una clase pública donde participaron cientos de estudiantes, donde participaron muchas cátedras. Ahora no tengo mucho tiempo de leer, pero a esta actividad están adhiriendo muchas cátedras también de acá de la sede de San Pedro, así que agradecerles a las y los docentes que se sumaron también a esta iniciativa, y comentarles que se están llevando adelante muchas acciones, ¿no? Comités de estudiantes y de docentes para tratar de frenar esta reforma constitucional. Y además también, como decíamos hace rato con Mirta, dar un saludo y desde ya nuestro apoyo desde la parte organizativa y del panel también, dar el apoyo a la pelea docente que vienen dando, bueno, cientos de docentes, ¿no? Desde el lunes que vienen marchando, mañana hay un paro provincial, y también desde ya nuestro apoyo a las y los docentes que se están organizando, no solamente por el salario, sino también rechazando esta reforma totalitaria que es. Bueno. Vamos a comenzar y darle la palabra a los expositores por una cuestión aleatoria, ¿no? Dijimos así y por orden de llegada. Le vamos a dar la palabra al profesor Reinaldo Castro, después a Gastón Remy, Santiago Zamora y ya cerrará la doctora Chalabi. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Sí, después que 15 minutos le vamos a ceder la palabra para que después podamos hacer un intercambio, conversar, charlar, preguntas. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? A las profesoras, profesores que organizan este encuentro, al gremio que adhiere, ¿no? Y a ustedes que están presentes. Bueno, yo preparé un videíto que lo estaban pasando, que empezaron a ver un poco, y tiene que ver con una historia, ¿no? Cuando uno hace una mirada de 40 años de democracia, que a mí me permite armar una genealogía de ideas, ¿no? De por qué, en principio, Gerardo Morales propone este tipo de reforma
y tiene que ver con una historia de las ideas y no tanto en el caso puntual, que me imagino que los compañeros que están mucho más metidos acá y compañera que acaba de sumarse van a poder puntualizar, ¿no? Lo primero, a mí me sorprendió hace un par de años cuando apareció una fotografía de la visita del genocida Videla, ¿no? Cuando llegó acá a Jujuy en el año 77, apareció casi sin querer una foto que está perdida. Yo estoy seguro que hay más fotografías. Aparece una foto donde estimamos que, que es donde funcionaba Celulosa Jujuy, ¿no? La fábrica de papel ahora es una fábrica de cartón corrugado. Y ahí está Pedro Blaquier, está Bertil Kingar, está gente de la Sociedad Rural Jujeña, y lo que llama poderosamente la atención es la de un joven que tiene una especie de oblea en su blazer, ¿no? Un saco típico de escuela secundaria, y ese joven está sonriente, están todos tensos, todos los periodistas están tensos, están con sus cámaras listos para fotografiar a Videla, a Blaquier en algún acto amistoso, lo que sea, pero el único que está con una calma chicha es el más petizo de todo, que un dato no menor es que usa tacos, ¿no? Eso me llamó la atención a mí y algo que después cuando uno lo estudia Humberto Eco y dice que el hábito hace al monje, ¿no? Me doy cuenta que es alguien que tiene aspiraciones, ¿no? Que tiene aspiraciones y que pronto lo va logrando. Cuando investigo qué es lo que pasó, él era el único periodista con título universitario en la provincia de Jujuy, el único que se había recibido en la Universidad Nacional de La Plata, el que había ingresado al diario Pregón cubriendo notas sociales y rápidamente ascendió a jefe de redacción del diario Pregón y después empezó a trabajar también contraturno en la dirección de prensa de Casa de Gobierno, donde estaba el jefe, era un funcionario de apellido Masuccelli, que no se dio cuenta, pero sus días estaban contados cuando este joven llegó y se hizo cargo de ese puesto, o sea que tenía un turno como jefe de prensa de la Casa de Gobierno en la dictadura. Y otro dato no menos interesante también es que también era jefe de prensa de la Universidad Nacional de Jujuy, trabajaba también en el diario Pregón y creo que a la noche animaba peñas, ¿no? Lo que se ve un tipo muy emprendedor, un tipo que tenía muchas aspiraciones, ¿no? Y que después las va a cumplir, creo que a casi todas, ¿no? Podemos hablar un poco más de esto, pero también les quiero decir que también hay una segunda fotografía donde está posiblemente la primer marcha de madres y familiares acá, donde se ve a la cabeza a Rita Garnica, una vecina de acá cerca, de Libertador General San Martín, Calilegua, después Libertador General San Martín, que murió hace poco, donde está la gringa Consalvo, ¿no? Al frente de esa marcha, y más atrás se destaca otra mujer alta, una odontóloga, Olga Márquez de Aredes. Lo que viene a informar esta fotografía es algo que a veces los medios de comunicación de Buenos Aires, sobre todo, dan mucha vuelta con algunos latiguillos, ¿no? Y Olga marcha sola. Y Olga marcha sola. Olga Márquez de Aredes, una figura fundamental en la lucha de los organismos de derechos humanos, no siempre marchó sola, hay que decirlo, ¿no? Y esto, los que estamos en la universidad, tenemos que sacar a luz esa cuestión. Esto pasaba cuando el joven Ferraro estaba trabajando en esos múltiples oficios ligados siempre al poder. Esto pasaba cuando el director provincial de Renta, ¿no? Eh, no me sale el nombre ahora, me sale el apodo, de apellido Fernández, ¿no? Que fue varias veces vicerrector de la Universidad Nacional de Jujuy, en algún momento vicerrector de Kingar, que llegó con el apoyo de los radicales, en otro momento vicerrector de Insaustri, que llegó con apoyo de los peronistas, lo que habla que en Jujuy
hay, como dice el mismo Pelusa Fernández, una cofradía muy parecido a lo que ustedes deben haber estudiado que pasaba en Córdoba antes de la Reforma, ¿no? La Corda Frates. Gane el que gane, siempre hay un amigo que está dispuesto a darle la mano a los otros. Entonces, nuestra universidad, estamos acá en una sede de la Universidad Nacional de Jujuy, lo primero que tenemos que empezar es criticar a nuestra universidad. Se forma también con esas ideas, vamos a decirle amablemente, conservadoras, ¿no? En el término de Pierre Bourdieu, subversivo o conservador, esas ideas conservadoras donde siempre hay un amigo del poder y parece que no se explicitan estas diferencias. No casualmente, el año pasado circuló un recibo de sueldo del profesor Carlos Alfonso Ferraro, profesor de dedicación simple en la Universidad Nacional de Jujuy, pero nadie sabe dónde trabaja. Es ñoqui, ¿no? Es un ñoqui que tiene una dedicación simple, como tienen los docentes. Ustedes tienen dedicación simple también que vienen acá, sí, yo también voy al norte, tengo dedicación simple. Bueno, Ferraro es compañero nuestro, capaz que está afiliado al gremio y no sabemos, ¿no? Fíjense ustedes cómo se meten. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ahí había apropiaciones de bebé, ¿no? No tenemos foto, por eso tenemos dibujo, ¿no? Eh, Había secuestros, ¿no? De personas que siempre, esto está en el Nunca Más, esto está en el juicio de la Junta, eran desproporcionados. Y hay una foto que unos días previos antes del golpe, en Tucumán, donde se ve un joven que se llamaba Héctor Martó, Pirucho Martó, que sale acompañado, más que acompañado, custodiado por policías de Tucumán. Nosotros que venimos de una tradición, de una política, de una policía represiva, ¿no? Donde Ernesto Jair, Damián Vilte eran la pesada en la dictadura, donde después Carrizo Salvadore fue el jefe de policía, el comisario, jefe de policía en el gobierno de Eduardo Fellner en el año 1997, 20 años después que Carrizo Salvadore fue el que dio la orden de fusilamiento en Catamarca de los combatientes del ERP en lo que se llamó la masacre de Nuestra Señora del Rosario. La pilla Nuestra Señora del Rosario. ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Yo hace 20 años que investigo este tema y puedo hablar 2 días, me paran, por favor, ¿no? Entonces, este tema, esta cuestión, ¿no? de secuestro, de asesinato, hay un dibujo también donde sale un policía con alas de ángel y lo asesina con la punta del dedo. Parece ciencia ficción, ¿no? Parece ciencia ficción porque yo también veo a uno de los hijos de Gerardo Morales, no puedo precisar el nombre, porque son tantos los hijos de Gerardo Morales que están en el gobierno, ¿no? Que es convencional constituyente, seguramente Remy lo va a aclarar, ¿no? Donde dice que nunca van a atentar contra la libertad de expresión, que al contrario, que van a sumar libertades, pero es muy mentiroso ese discurso, como también van a ver un fragmento de un cuadro que hace el Alejandro Tevez, donde se ve de fondo una mujer, una montaña. La interpretación que yo hago es la Pachamama, ¿no? La madre tierra, ¿no? Una mujer que está de fondo, y hay otra mujer que tiene un velo amarillo que le está dando la espalda. Los artistas, los buenos artistas, siempre supieron interpretar lo que pasa en la sociedad. Que una mujer use un velo amarillo para no ver la realidad, ¿no? Y que más adelante vaya otra persona que tiene una careta celeste y blanca y que tiene un globo amarillo y que esto, el atorrante de Ale Teve, presente esta muestra en el Centro Cultural Héctor Tizón con gobierno municipal radical, ¿no? Cuando hablábamos de esto, nos miraban y nos querían linchar, pero como son cobardes, no se animaron, ¿no? Entonces, frente a todo esto, ahí vamos, sí. Ahí voy. Entonces, frente a todas estas cuestiones, hemos visto acá también en pandemia cómo
como el Vía Crucis también, una fotografía, donde aparece en un jeep militar y parece que Jesucristo va preso. ¿Y cómo no va a ir preso si está hablando de que los hombres y las mujeres somos iguales, si tiene el pelo largo, si tiene toda la pinta de ser alguien que piensa feo, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿no? Nos hacen pensar a nosotros qué es lo que está sucediendo en esta sociedad y yo trato de no caer toda, que caiga toda la culpa en una figura que se destaca, como es la figura de Gerardo Morales. No estoy diciendo ni bien o mal, estoy diciendo que se destaca, ¿no? Sino que hay un conjunto de ideas que pululan y así como hay hijos que están recuperando su identidad, hijos que se animan a recordar, a animar. A mí me llevó un trabajo de 9 años corregir un libro de casi 60 páginas, un poquito más, sobre hijas, porque es muy difícil hablar del tema. Pero otros hijos de esa misma generación salen haciendo su política en Facebook, posando en Facebook, sin acción, porque es pose, ¿han visto ustedes? Yo veo compañeras que dicen, yendo a bancar a la jefa, y están así, y digo, che, pero Cristina sabe que vos te pagaste el pasaje, tal, y me parece que ni el pasaje se pagó, pero es otra discusión, ¿no? Entonces, aparece un joven colgando una bolsa, ¿no? Junto con un morocho que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Que no tiene la misma ropa, que no tiene el mismo calzado, y ese joven, que se llama Germán Fellner, ¿no? Tiene una camisa blanca, un cinturón de cuero, y apenas sostiene una bolsa, porque no está acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, así como nos cuesta sacar las historias de la tercera generación que sufrió la dictadura, de los hijos, de las hijas, tampoco cuestionamos a los hijos del poder. ¿Me siguen acá? ¿No? A veces, mucho en la universidad dice, veamos la línea de la pobreza. ¿Y por qué no vemos la línea de la riqueza también? ¿Por qué no investigamos sobre esas cuestiones? Y todo esto, yo ya para ir cerrando, quiero decirles que en la historia de los organismos de derechos humanos, ¿no? Que hubo un fuerte trabajo en los primeros años, con el juicio a la Junta, con la publicación del Nunca Más. Después en los 90 parecía que todo estaba clausurado, todo, que ya no tenía sentido recordar. Con los indultos de Menem, ¿no? Con la vigencia de las leyes de punto final, obediencia debida, pero acá, en el año 2004, antes de eso, nos empezamos a juntar con madres y familiares para recordar, pensando que iba todo al muere, que era simplemente dejar un testimonio, pero que era algo digno de nosotros, que hemos leído esos textos, que conocemos la historia de esos familiares, la historia de Pirucho, que iba preso, ¿no? Y que lo llevaba la policía de Tucumán y que le iba sacando pecho y con la mirada firme, esas convicciones, por esas convicciones, los que somos cobardes, los que no sabemos pelear, tenemos que por lo menos escribir o por lo menos leer. Entonces, cuando sale todo eso, ¿no? Llega un presidente que no esperábamos, anula las leyes de punto final y obediencia debida y aparecen ahí, ¿no? Los juicios. Y cuando aparecen los juicios, se condena en el primer juicio fundamentalmente a dos que yo había investigado y tuve el honor como investigador de ser citado como testigo que investigó estos temas, que son Braga, Rafael Mariano Braga y Vargas, que era el jefe de la cárcel. Y ahí hay una foto donde los tipos miran al suelo, porque no tienen convicciones, porque saben que están derrotados y después marchan presos. Entonces, frente a esta problemática, frente a esta constitución, que yo soy pesimista, creo que se va a aprobar con todos esos artículos que son reaccionarios, conservadores y autoritarios, igual nosotros tenemos que seguir con una mirada siempre limpia, siempre atenta, como la tuvo Olga Márquez, como la tuvo Pirucho Martó, porque en algún momento esa gota va a rebalsar y van a ir presos aquellos que nos están causando tanto dolor, tanta miseria y tanta entrega. Muchas gracias.
Bueno, para las presentes y los presentes, le damos la bienvenida a la doctora Alicia Chalave, también invitada para que nos comente acerca de su lectura de la reforma de la Constitución. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme a conversar sobre la reforma de la Constitución. Como ustedes saben, estamos viviendo este proceso ahora. ¿Quién más que Gastón para que les cuente lo que está pasando? Pero yo creo que tenemos que contextualizar un poco de esta Constitución de la provincia de Jujuy, que es la que tenemos vigente, que es la del año 1986. Esta es la Constitución que fue post-dictadura. Para dictar esta Constitución estuvieron casi un año. Hubo 4 fuerzas políticas que tenían representantes en el año 86 en la reforma constitucional. Y en ese momento, según los datos que aporta Santiago Jorge, que es un abogado que está estudiando el tema del piso electoral, pero a su vez hace bastantes cuentas sobre cuál es la representación. En ese momento, las fuerzas estas que dictaron la Constitución y los representantes en la Constitución de la provincia representaban el 82% de la representación política en Jujuy. Y ese año desfilaron, bueno, por la convención, las organizaciones sociales, las personas, grupos y organizaciones, los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, y dictaron esta Constitución. Esta Constitución que nosotros tenemos vigente tiene 212 artículos y ahora se reforman 166. El gobierno de Morales, ustedes saben que tuvo 2 mandatos, y en esos 2 mandatos vino estableciendo ciertas normas, y como todo hemos visto, lo que ha pasado con darle un mayor poder al sistema penal dentro del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial representa la estructura, uno de los poderes del Estado, y que en esa estructura del Estado depende qué tipo de derechos vamos a fortalecer. En el caso de los 2 gobiernos de Morales, se ha creado un órgano que ahora ya se consagra como órgano extrapoder, que es el Ministerio Público de la Acusación. No es mi intención hablar de derechos, sino que entendamos que estas estructuras del Estado y este funcionamiento del Poder Judicial son las patas sobre las que se asienta este gobierno actual, que es el que tenemos. Esto se viene a consolidar con la reforma constitucional. Entonces va a fortalecer el sistema acusatorio penal, va a establecer como un órgano extrapoder, quiere decir por fuera del Poder Ejecutivo, fuera del Legislativo y fuera del Judicial, al Ministerio Público de la Acusación. Se crea un sistema propio de organización de los fiscales y de la organización penal de la provincia, y establece, lamentablemente, digamos, para los abogados que bregamos por los derechos colectivos, que bregamos por los derechos sociales, que tenemos una reforma constitucional nacional en el año 1994. Ustedes se acuerdan que la previa de esa Constitución Nacional era el pacto de Menem y Alfonsín, con el famoso Pacto de Olivos, pero había un grupo de diputados, que era el grupo de los 8, que logró meter en esa Convención Constitucional del 94 todo un capítulo que se llama Declaración de Derechos y Garantías, nuevos derechos y garantías, y ahí están los derechos del ambiente, los derechos del consumidor y los derechos colectivos. ¿Qué derechos colectivos? Los derechos en contra de la discriminación, los derechos de las mujeres, el amparo colectivo, todo eso se incorporó en el año 94. Y a su vez se incorporó en el año 94, porque era también en pleno auge internacional en este orden de derechos, que era un enfoque basado en los derechos humanos, se incorporan todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que había adherido Argentina, se incorporan en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Con todos esos
derechos que había a nivel nacional, en la Constitución del 86 hay un articulito que se le da poca bolilla, que, bueno, ayer estuve participando con las comunidades indígenas con la convención, y este articulito entiende, digamos, sobre la prelación de la Constitución y de las leyes. Es el artículo 15 de nuestra Constitución vigente. Este articulito dice que los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los demás funcionarios públicos deben aplicar la Constitución y las leyes nacionales, los tratados con las potencias extranjeras y también los decretos y resoluciones dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus facultades, siempre que no afecten los poderes no delegados por la provincia al gobierno federal. Por lo tanto, todas las normas nacionales que tenían que ver con el reconocimiento de los derechos sociales, como son estos artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, debía cumplirlo la provincia. Que no lo haya cumplido es otro asunto, que vamos a otra etapa de los derechos, que es la implementación. Pero estos derechos y este orden de prelación de las normas estaba establecido en este artículo 15 de la Constitución de la provincia. Bueno, esto nos ha servido en todos estos años que han pasado, que podamos litigar en representación de los derechos de las mujeres, en representación de los derechos de los consumidores, en representación del ambiente. Hay muchísimas causas que tienen como origen causas ambientales. Les doy un ejemplo, el del Cerro de Purmamarca, de los 7 colores, el tema del electroducto de la quebrada de Humahuaca, bueno, un sinfín de causas ambientales. ¿Cuál era el sustento de estas causas? Los derechos establecidos en la Constitución Nacional que Jujuy debía respetar. Con esa base de derechos nos vamos a esta reforma. Esta reforma, ya yéndose Morales del gobierno, esto lo hacen, si uno ve, digamos, un poco de historia, la mayoría de los gobiernos que se están yendo nos dejan herederos. Es así. Puede ser una herencia buena, ¿no? Muchos hemos adquirido de nuestras familias virtudes y cosas buenas, ¿no? Pero también heredamos cosas malas. Lamentablemente, este hombre se va y nos deja este emplasto. Pero acá no hay nada casual. Es una ley que se dictó. Hay que saber que el partido gobernante y el partido que ha ganado ahora las elecciones tiene el 32% de los votos. Por lo tanto, todo el resto de la ciudadanía no está representada, y también puede ser discutible si solamente se puede decidir quien tenga representación política. Ustedes saben que la mayoría de los estados del mundo están muy complicados económicamente. De esto, bueno, Gastón nos va a dar clase, pero el tema es estamos volviendo a pensar en que el Estado es necesario, en que es necesaria una renta mundial para que todos podamos comer. Se piensa en que las empresas de los servicios tienen que volver al Estado. ¿Para qué? Para garantizar tarifa justa la que yo puedo pagar, la que puede salir de mi bolsillo, no la que sirva a la empresa para sustentarla y que me pueda prestar ese servicio. Entonces, este gobierno que se está yendo con esa representación política planteó una ley el año pasado, en septiembre, que la dictan, que es la ley 6.302. Esta ley 6.302 tiene, ya les digo cuántos artículos, 6 artículos. Con esta ley se modifica la estructura básica del Estado. Por un lado, crea este sistema penal acusatorio tremendo, extra poder, crea un poder más. Al Poder Judicial también le mete la guadaña, ¿no? Y está ahí en una licuadora. Es un tema bastante complicado, pero en resumen, digamos, y lo hemos planteado, que es lo que está haciendo, creando un Consejo de la Magistratura para que se elijan los jueces y estableciendo que, en concreto,
una interpretación que hemos hecho algunos colegas es que pretende limpiar el Poder Judicial, limpiar entre comillas, para que estén todos los amigos, vecinos y parentela como jueces del Poder Judicial. Además, por supuesto que tiene que ver con la orientación que uno le va a dar a ese juez. Yo he estudiado en la Universidad Nacional de Tucumán, pero cada uno le da la orientación que necesita y que desea sobre su destino de vida. En el caso mío han sido los derechos humanos y ese ha sido mi norte, digamos, en el que me he decidido estudiar y especializarme. Y me especialicé en derechos colectivos. Pero, lamentablemente, este Consejo de la Magistratura, que es donde van a selección los jueces, bueno, hay que ver quiénes son los que toman examen. Y los que toman exámenes son los mismos que nos dictan esas sentencias. Entonces, bueno, sabemos cómo va a andar ese Poder Judicial en el futuro. Pero me gustaría sobre todo remarcar en lo que tiene que ver con un capítulo que han incorporado según ellos, muy novedoso, que se llama Nuevos Derechos y Garantías. En esos nuevos derechos y garantías quieren darle rango constitucional a la SUSEPU. La SUSEPU es el ente regulador que establece el control y el que fija las tarifas de los servicios públicos de luz y agua en la provincia de Jujuy. Y se pretende darle ahora un carácter constitucional. Que tenga un carácter constitucional quiere decir que es inamovible, que va a estar ahí y que no va a depender de que mañana no esté gobernando Sadir o esté gobernando un alláter de Sadir. Queda en la Constitución. No hay mejores derechos para los usuarios. Lo he planteado el viernes pasado cuando he ido por invitación del convencional acá presente, Gastón Remy, a conversar. Solamente garantizando que los usuarios podamos estar en el control de ese órgano, podemos saber si podemos establecer algún tipo de garantía respecto a los usuarios. Si no, estamos al horno. Porque el poder va a ser con terna del Poder Ejecutivo con acuerdo del Legislativo. Por lo tanto, bueno, ya sabemos lo que va a pasar con ese ente de control. Por otro lado, también se le da carácter constitucional al Consejo de la Mujer. Vaya órgano que ha sido discutido, repudiado, todos los graves daños que nos ha ocasionado a las mujeres y a la provincia de Jujuy, los crímenes que han sucedido, los femicidios que han sucedido en la provincia, y este órgano ahí de adorno. Bueno, ahora va la Constitución. El defensor de niños, niñas y adolescentes va a la Constitución también. Significa que ese órgano adquiere estabilidad y permanencia, va a estar en la máxima norma provincial. Y por otro lado, ustedes dirán, bueno, se llaman nuevos derechos y garantías. Podríamos decir, los derechos que tenemos van a mejorar. Bueno, hay todo un capítulo que dicen, quieren incorporar las nuevas tecnologías digitales y toda una cosa así, qué sé yo. Nos vamos a la estratosfera. Ahora, vamos a, por ejemplo, entre esos derechos colectivos están los derechos indígenas. Ayer tuvimos reunión también en la convención con el tema de los derechos indígenas. Hay un viejo artículo 50, en eso estuvo muy mal la Constitución del 86, que establece que los legisladores debían proteger a las comunidades indígenas. Reconocen esa Constitución del 86 una teoría que se llama asimilacionista, cuando pretendíamos que las comunidades debían ser protegidas, como en algún tiempo fue en el Código Civil las mujeres y los niños. En ese sentido se hace la Constitución del 86. Bueno, ayer fuimos, manifestamos, dejamos un escrito diciéndole, podemos incorporar el 75 inciso 17 donde están los derechos de las comunidades indígenas, pero estamos en el 2023 y la Constitución fue en el 94. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Los órganos internacionales de derechos humanos, porque los derechos indígenas son eminentemente internacionales. ¿Por qué son internacionales los derechos indígenas? Porque no hay nadie en la República Argentina que los quiera reconocer. Y además, los jueces, en la ignorancia absoluta y discriminación, no aplican los derechos indígenas.
es derecho eminentemente internacional. Pero ¿qué pasa? Que la República Argentina, volvemos al viejo articulito 15 de la Constitución nuestra, establece que deben ser cumplidos por las autoridades de la nación y de las provincias. Lo mismo respecto a estos tratados internacionales de derechos humanos, hay órganos internacionales de derechos humanos que dictan sentencias sobre las comunidades indígenas y la provincia y la nación los debe cumplir. Ayer citamos un caso que se llama la Cajonat, que se dicta en contra de la provincia de Salta en el mes de marzo de 2020. Estábamos en plena pandemia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta un fallazo de 600 páginas. Bueno, les digo que hay que ser una expertísima para leer semejante fallo. Pero en concreto lo que les quiero decir es que del año 94 al 2023 se ha progresado muchísimo en cuanto a los derechos. Ayer hemos planteado como piso de derechos, incorporemos el 75, inciso 17, incorporemos el convenio 169 de la consulta, incorporemos los conceptos de territorio y posesión que están en los fallos de la Corte Interamericana, que hoy son piso de derechos. Vino un relator internacional de Naciones Unidas a decir, la Argentina no cumple. ¿Qué no cumple la Argentina? Con la seguridad jurídica que le debe garantizar a los indígenas. Y hay que educar a los jueces. No es que lo digo yo, lo dice el relator internacional de derechos humanos que vino a revisar si cumplían los derechos indígenas. No le digo respecto a las mujeres. Bueno, entonces, nos vamos a esta, ustedes dirán, bueno, ¿para qué va a gastar tinta y palabras ayer? Pero ¿saben qué? Hay un defecto, ¿no? Que uno tiene que bregar por el reconocimiento de los derechos. Entonces, ayer lo que planteamos fue esto. Nos quejamos, podemos putear, podemos decirle no, y podemos, la medida que se desee. Pero la norma debe ser constitucional, y para que sea constitucional tiene que ser ampliatoria de derechos. No hay norma, por más que todos estamos un poco acostumbrados al dictador, no hay norma que sea restrictiva de derechos. No podemos aceptar eso porque no estamos en dictadura, estamos en democracia. Y la principal virtud de la democracia es que tenemos derechos y los tenemos que ejercer. Y los derechos tienen que ser progresivos, como es progresiva la humanidad y el hombre. No, pues no vamos a volver a la esclavitud, no vamos a volver para atrás en el reconocimiento de derechos. Bueno, esta Constitución, lamentablemente, si ahora dice que quieren cerrar las conversaciones y pasar a votarla, nos va a entregar una convención, una constitución a la medida del gobierno. No va a ser al revés. Y tampoco vamos a aceptar, en mi caso, ¿no? Y en muchos abogados y organizaciones, en el caso de las comunidades indígenas, no vamos a aceptar una norma que sea restrictiva ni que atrase. No estamos en dictadura, no lo vamos a aceptar. Se puede dictar, este grupúsculo de amigos pueden dictar la norma que quieran, pero nosotros tenemos que ir para adelante como ha ido la humanidad y seguirá yendo y seguiremos resistiendo y seguiremos molestando hasta el infinito. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a las cátedras que tuvieron esta iniciativa y a todos los estudiantes presentes. Bueno, soy Gastón Remy, actual convencional por el PTS Frente de Izquierda. Yo traje una estructura de 4 puntos. Si no me estructuro, se puede hacer largo. Primero, el tema que estamos hablando acá, el título de la conversación, ¿por qué hay que rechazar la reforma? Acá en el pizarrón, un primer motivo, ¿sí? Quiero que lean
o leamos, este es quiero que leamos el punto 11, en realidad es un inciso 11, el artículo es el 86 y es un artículo nuevo que propone el gobierno, o sea, la UCR, que es la fuerza que propuso hacer esta reforma. Ese artículo se llama el artículo se llama Derecho Electoral. El inciso 11, si me siguen, lo voy a leer. Dice, el sistema electoral proporcional que regirá para las elecciones de convencionales constituyentes, diputados, el que deberá asegurar al partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para gobernador, la mitad más uno de las bancas de la legislatura. Punto y coma, y el sistema para concejales y comisionados municipales de acuerdo a sus características particulares. Bueno, inciso, el artículo 86, no sé, creo que todos lo comprenden, traducido más simple, quiere decir que aquella fuerza política que gana la categoría a ejecutivo, gobernador, automáticamente por esta nueva constitución va a tener garantizado la mitad más uno de los diputados y diputadas en la legislatura de Jujuy. ¿Sí? Bueno, claro. Esto les pregunto, ¿hay alguna duda de lo que significa esto? O sea, del mensaje, del artículo. Muy bien. Bien ahí por el compañero. Bueno, el punto está que esto, el otro día una periodista, María O'Donnell, se lo dijo a Morales. ¿Qué le respondió Morales? Me pongo en el rol de Morales, no me tiren con nada, pero ¿qué le dijo? Le dijo, no, hay algunas leyes que exigen los 2/3, no la mayoría simple, que es lo que te garantizaría la Constitución. Exactamente. Y los 2/3 siempre han aparecido manos amigas del justicialismo, como hoy contaba la colega, claro, un diputado del justicialismo que apareció en último momento para darle 2/3 y que se haga el proyecto de ley que llevó a esta reforma actual. Esta reforma está hecha en base a una ley que se votó el año pasado. Bien. Por lo que dice el compañero entonces, excepto algunas cosas muy puntuales de los 2/3, todo lo demás es mayoría simple. Entonces ya tendría garantizado. Y ustedes, no sé si alguno lo tuvieron que operar del apéndice, o conocen a alguien operado apéndice. Bueno, pero el apéndice todos sabemos que si nos la sacan, podemos seguir viviendo. Bueno, la legislatura va a ser un apéndice de un cuerpo que va a ser el Poder Ejecutivo. Quiero cerrar esta idea. ¿Alguno de ustedes o de todos los que estamos acá, desde el 22 de septiembre del año pasado hasta el 7 de mayo del corriente, que se votó, ¿no? Fuimos a votar y se votó en los convencionales. ¿Alguno se enteró que el gobierno y Morales, que promovía esta reforma, quería hacer esto? No. Bueno, eso, si uno ve un poco la Constitución, tiene otro aspecto, no para entrar en la cuestión jurídica, pero que es incumplir deberes de funcionario público, que es decir la verdad. Si yo quiero hacer esta reforma, tengo que decir, quiero cambiar cosas que alteran mucho el funcionamiento, porque esto no es cualquier punto. Acá no estamos poniendo un punto y una coma, estamos cambiando las reglas del juego. Estamos diciendo que automáticamente la fuerza que gana el Poder Ejecutivo pasa a controlar por Constitución la legislatura. Entonces, esto no se informó. Hay otro punto que están, bueno, en el proyecto de reforma, que es quitar el derecho que tenemos hoy los jujeños a votar cada 2 años legisladores. Cada 2 años votamos legisladores. Bien, eso se va a quitar. Se va a votar solamente cada 4, junto cuando se vota el gobernador, el intendente, etc. Pregunto, ¿alguno de ustedes escucharon desde el 22 de septiembre hasta el 7 de mayo que se iba a quitar el derecho a votar cada 2 años? Bueno, otro aspecto donde Morales mintió. Entonces, son dos cuestiones muy graves,
porque alteran, insisto, todo el sistema de las reglas del juego. Consultábamos a un abogado constitucionalista, Roberto Gargarella, sacó un libro, se los recomiendo, después me voy a referir muy breve a eso, que se llama El derecho a la protesta, está en PDF, 2005, y él nos planteaba, miren, cualquier constitución nace inválida si el poder que la convoca la utiliza para beneficio propio. Y más aún si cambia las reglas del juego, tan abruptamente como la está cambiando este proyecto de la UCR. Sin embargo, bueno, esto sigue su curso y ya me voy a referir un segundo a eso. El otro punto para responder a la pregunta de por qué rechazamos tiene que ver con lo que decía un poco recién Alicia. El tema de la protesta social es el artículo, agregan un nuevo derecho, esperen, agregan un nuevo derecho. Se llama derecho a la paz social y a la convivencia pacífica. En el punto 4, inciso C, dice, la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, expresa prohibición, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales. El punto D, la responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan por acción u omisión el surgimiento de grupos que vulneran la paz social y la convivencia democrática pacífica. Bueno, acá se agrega una suerte de derecho, que es la paz social, que la ponen para quitar otro derecho, que es el derecho a la manifestación, en tanto y cuanto esa manifestación interrumpa la cuestión o el derecho al tránsito. Acá se puede hablar un montón de cosas. Creo que lo que hay que ver es lo siguiente, y más en una facultad de ciencias sociales. Ustedes saben que de alguna otra manera, de acuerdo al paradigma o al cuerpo teórico, pero vivimos en una sociedad donde si no quieren, yo soy marxista, pero si no quieren analizarlo en términos de clases sociales, cada vez que hay un derecho vulnerado, hay un motivo de manifestación. Si lamentablemente te matan a tu hija por un femicidio y la justicia y la policía no hacen nada, como pasó en Palpalá o hace poco en Chalicán, y la población tuvo que salir a la ruta, te están vulnerando un derecho. Si vos no te haces oír, no te queda otra. Y eso no puede ponerse al mismo nivel que el derecho al tránsito. Porque el derecho al tránsito, en última instancia, tardará más tiempo en llegar, buscará una ruta alternativa, pero cuando a vos te quitan un familiar, eso no puede estar como un derecho que si interrumpe el tránsito, no lo puedes ejercer, pasa a ser un delito como pretende esto. Entonces, se quiere crear de hace tiempo la falsa idea o el sentido común que dice que en última instancia todos los derechos son iguales y que aquel que sale a manifestar es un molestón, por no decir otra cosa, pero es alguien que se levanta y dice, bueno, me levanté con ganas de salir a cortar rutas, a interrumpir el tránsito, porque bueno, no tengo otra cosa que hacer o soy un vago. Y eso no es así, porque femicidios, arrebatamiento de territorios originarios, que te paguen miseria como los docentes, o no tener vivienda y demás, es un proceso largo de mucho tiempo y muchos gobiernos que dicen una cosa y después no la cumplen. Y todo eso lleva a una violación sistemática de derechos elementales, que si vos no lo manifestás y no ejerces ese derecho básico, bueno, ahí sí llegamos al concepto que se quiere poner en esta Constitución, la paz social. ¿Qué sería la paz social? Que si te matan a tu hija y la policía no hace nada y la justicia tampoco, te quedes a llorar a hacer el velorio en tu casa. Que si tu sueldo, el aumento último de los docentes, son 6 kilos de pan. 6 kilos de pan. La paz social, claro, exacto, es la paz de los cementerios, la paz de los que no hablan más. Bueno, ese es el concepto de paz social, pero es muy perverso ponerlo como derecho, porque ahora van a decir, no, usted está vulnerando un derecho de la Constitución, que es la paz social. Es como si yo diga, están vulnerando el derecho al bien común, y podríamos estar horas discutiendo qué interpretación tiene cada uno del bien común. Y no nos podríamos nunca de acuerdo, porque el bien común en última instancia no existe, porque hay una sociedad de clases,
con intereses antagónicos. Los intereses de los trabajadores son antagónicos a los patrones, porque los patrones viven del trabajo no pago de una parte de la jornada laboral del obrero. No voy a desarrollar la teoría de la plusvalía de Marx, pero ahí está la explicación de por qué eso no se puede. Último punto de este aspecto. Vuelvo al punto anterior. El tema de la forma de organización del poder. Yo les dije, el que gana se queda con el control de la legislatura. Recién Alicia decía, bueno, los organismos de control, las autoridades de esos organismos de control son establecidos a propuesta del Ejecutivo con el acuerdo del Legislativo. Ahora, el Consejo de la Magistratura, que va a ser el organismo nuevo que se va a poner acá adentro, que va a tener presupuesto, que va a hacer otro gasto y demás, eso va a estar conformado por autoridades, por 11 personas. Les cuento, 2 las va a designar el Poder Ejecutivo. 2, la primera mayoría en la legislatura, que ya está acordada con el Poder Legislativo. Y 2, los jueces que ya están, que ya fueron puestos y son vitalicios, o sea, van a durar seguramente, uno no le decía la muerte a nadie, pero van a durar. Y esas personas que ya puso Morales cuando él asumió en 2015 y amplió la Corte, y acuérdense que hubo el escándalo de 2 diputados de la UCR que dijeron sí, a favor de ampliar la Corte, gracias, y al otro día ya eran su señoría, porque fueron ungidos jueces. Bueno, esas personas, 2 más. O sea, yo les dije 11, 2, 2, 2, 6. Ya tenés la mayoría para controlar la designación de jueces. Nuestra definición es que se está constituyendo una suerte de golpe institucional, una suerte de, porque un golpe sería cerrar la legislatura. Acá no la cierran, la dejan como un apéndice, pero es una suerte de golpe institucional que lleva un gobierno totalitario, un gobierno que va a controlar directamente, a ver, no porque no lo sé ahora, no sé quién decía al emperador, bueno, ya tiene mucho emperador, bueno, esto lo va a hacer de hecho y va a ser constitucional, lo va a consolidar, va a ser constitucional. Bueno, hasta acá el primer punto, entonces creo que ya respondí, ya creo que eso, profe, la mitad del parcial la tengo aprobada. Bueno, de las preguntas. 2, ¿qué consecuencias tiene esto? Ya adelanté, avanzar en una forma más de tipo totalitaria. Acá, 2 breves cuestiones. A ver, le venimos diciendo a la UCR, adentro de la convención, que esto es una aberración, bueno, les cuento brevemente la justificación. ¿Por qué dicen que esto va? 2 motivos. El primero dicen porque tiene que garantizar gobernabilidad. Que el que gana se lleve de la mayoría es para que esté más seguro, más tranquilo. Pero la propia Constitución plantea que tiene que haber un principio de división de poderes, por más que después muchas veces se borre eso, pero quienes se dicen defensores de la República dicen, bueno, tiene que haber una división de poderes, tiene que haber un equilibrio. Bueno, eso está pasado por alto. Y después piensan solamente en ellos, como si que la gente vote cada 2 años, y si ponele, te prometió pobreza cero, como fue, y te desencantó, y en la elección de medio término votas en contra, que es un llamado a atención, una forma de manifestación. Ahora, eso no implica que caiga el gobierno que está. ¿Cómo le va a afectar la gobernabilidad? Lo que están queriendo decir que la formalidad que está en la Constitución y en un sistema supuestamente republicano, ustedes saben que nosotros no tenemos lo que queremos los socialistas, que es una democracia directa. Nuestro sistema de gobierno no es una democracia directa, es una democracia indirecta, porque el pueblo gobierna indirectamente a través de sus representantes. Por eso vamos a votar distintos representantes, pero la Cámara Legislativa es la que asume la representación del pueblo, que es el soberano, que es en última instancia el que tiene el poder. Aunque, a ver, ¿ustedes consideran que tienen el poder? Y ellos hacen lo que quieren. Bueno, sin embargo, esto se está borrando también. Entonces, bueno, ahí ese punto es todo pensando en cómo el poder de turno tiene control y nadie le puede decir nada. Y el segundo argumento es, discúlpenme, pero es ridículo, porque dicen el costo de la política. El costo de la política. Recién Reinaldo decía, bueno, el tema de los familiares.
Bueno, ahora salió un ranking. Morales está primero en el país. Tiene 25 familiares directos. Si lo suman a Kim y al Chuli, llegan a 38. O bueno, puede ser sí, más. Bueno, pero estamos top 10. Estamos como provincia top 10 gracias a 3 personas. El gobernador, el vicegobernador y el intendente de la capital. Bueno, entonces, ¿es bajar los gastos de la política, es bajarse las dietas? ¿Es bajarse las dietas de miles de pesos? Tampoco, porque nosotros presentamos el proyecto que ganen como un trabajador y lo rechazan. Y es seguir creando, claro, es seguir creando un montón de organismos que todos esos organismos que le van a dar rango va a implicar más plata. Entonces no es recortar el gasto de la política. Las elecciones de medio término del 2021, según Sadir, salieron 140 millones de pesos. ¿Sí? Después si quieren les cuento, pero a los partidos más chicos nos cuestan carísimas esas elecciones, porque no pagan ni siquiera el costo del papel de la boleta, que es lo más caro. Está hecho para los grandes, pero no importa. 140 millones. ¿Saben cuánto no pagó Sale de Jujuy, que está saqueando el litio porque le hicieron una ley donde no paga ingresos brutos, que es el único impuesto provincial que más recauda? No paga, paga cero. Cero. 3.200 millones de pesos tendría que haber pagado el año pasado y pagó cero. Y después, el problema es el costo que sale que la gente tenga derecho a votar. Cualquier derecho que vos pongas acá, tenés que garantizar presupuesto, si no, no lo pongas. Si vos ponés derechos, tenés que poner plata. Ahora, estamos hablando, según la ONU, no la izquierda, según la ONU, que de izquierda no tiene mucho, dice que hay 2 derechos básicos para que funcione toda democracia, el voto y la protesta. Bueno, acá los 2 se están borrando. Bien, ya avanzo para cerrar. Tercero, muy breve, ¿por qué creen que hacen todo esto? ¿Solo por beneficio de Morales? Bueno, yo le vengo diciendo que él ya puede asumir como virrey del Potosí. ¿Por qué virrey del Potosí? Vamos a las imágenes, un poco del relato de Reinaldo. Gerardo Morales asumió como convencional, nos tomó juramento el lunes 22 de mayo. A la tarde fuimos y estaba de licencia ya. ¿Dónde apareció? En la sociedad rural en Buenos Aires. ¿Qué había en la sociedad rural? La feria minera. Estaba con el gobernador de Salta, con el gobernador de Catamarca, e invitó a la mesa del litio a las empresas mineras. Obviamente, muy encantado, señor gobernador, estamos todas las empresas mineras de acercarnos a esta gran mesa donde podemos saquear sin límites todo el litio de Jujuy, Salta y Catamarca. ¿Qué dijo el gerente de Alkem? Sale de Jujuy. Agradecidos, queremos estabilidad jurídica porque en 30 años se termina el litio. Entonces, el poder económico en esta sociedad capitalista es el único que tiene derecho a votar todos los días. Votan el saqueo del litio, votan llevarse los dólares, votan la corrida contra el peso y sube el dólar, votan subir los precios sin ningún control. Ellos votan todos los días. Y a nosotros nos hacen creer que la democracia está en ir a votar cada 2, 4 años y que esos supuestos representantes lo hagan. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué la izquierda hace tanto barullo por esto? Por eso no tiene ningún sentido. Bueno, nosotros tenemos otro sistema de organización de la sociedad bajo democracia directa, que los que producen la riqueza sean los que organizan con el pueblo, trabajador, toda la sociedad. No haya más una figura de presidente, una sola cámara donde se resuelve todo y se planifica la economía y se decide la política y todos los derechos, pero sí peleamos a rajatabla la defensa del derecho al voto y el derecho a la protesta, porque sin eso la juventud, la clase trabajadora, los sectores populares no pueden levantar cabeza, o es mucho más difícil contra todo el esquema de saqueo que hay a nivel provincia y a nivel nación, porque todo este esquema nuestro está ordenado por el Fondo Monetario. Muy breve, lo último, ¿cómo tirar esto abajo? Tenemos poco tiempo, les tengo que ser sincero, tenemos poco tiempo. Recién se mencionó, esta Constitución tiene 37 años. 37 años. Empezamos a sesionar un 22 de mayo. Hoy fue la décimo día hábil. Décimo día hábil. El texto del que propuso hacer la reforma apareció el viernes, el 8º día hábil a la tarde. El lunes que pasó, cerraron las comisiones prácticamente. Dejaron afuera muchas madres, referentes de derechos humanos, sindicatos, un montón de gente que estaba anotada, la dejaron sin hablar. Ya está, se cerró. Insisto, el viernes apareció el texto, estuvimos 6 días hablando al aire, porque hubo un montón de gente a hablar y no sabíamos de qué.
no lo querían transmitir, nos censuraron, se la ganamos, un montón de cosas. Pero lo que quiero decir es que 37 años nos quieren sacar derechos y ellos lo quieren liquidar rápido. ¿Y por qué lo quieren liquidar rápido? Porque se encendió la mecha en Jujuy. Yo creo que los docentes de nivel primario, secundario y terciario están haciendo hoy una rebelión. Mañana va a haber un gran paro provincial. Nosotros exigimos el paro general, que es el paro de todo el sector público, todo el sector privado, los cortes de ruta para que esto cae. Lo dijo recién Alicia. Morales está haciendo esto con el 32% de los votos. Un tercio. ¿Cómo puede ser que un gobierno con un tercio le imponga a los 2 tercios la voluntad de quitarle derechos? Eso ya es ilegítimo, pero la fuerza social está ahí y de la juventud. La juventud que cuando se pone de pie logró conquistar derechos de las mujeres, como nunca se hubiera pensado en un país con gobiernos tan retrógrados y tanta iglesia, y se conquistó. Y eso creo que está llamado a pelear. La huelga general, tenemos poco tiempo, el 20 de junio la quieren hacer jurar y aprobarla la semana que viene. Recién a mí me están mandando mensajes de la comisión redactora. La comisión redactora es la que va a ser, sí, ¿usted cree que va a redactar? El copy-pegue. O sea, va a ser, sí, yo le digo, bautícenla de nuevo, comisión del copy-pegue, porque, claro, porque esto, el último dato muy cortito, esto se aprueba por mayoría simple. Nosotros dijimos que tenía que ser 2 tercios, el PJ lo dejó correr, y si era 2 tercios no la podían aprobar, tenían que negociar. Negociar, bueno, como negocia Morales con una pistola, pero no importa. Pero esto es sencillo, sale automático. Bueno, entonces, o lo ganamos en las calles, el salario de los docentes, el derecho a la educación, a la salud, tirar esto abajo y poder discutir todo. Nosotros queremos una asamblea constituyente libre y soberana donde se discutan todos los problemas de la juventud, de las mujeres, de los sectores ocupados, desocupados, todo, pero donde nadie nos ponga límites. Y ahí poder empezar a discutir una Jujuy y una Argentina realmente para las mayores trabajadoras, donde se acabe la impunidad de hoy y de los que hicieron, como decía Reinaldo, el último genocidio por la dictadura militar. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a las cátedras, primero y principal. Yo no voy a ser tan metodológico como Gastón, soy todo lo contrario. Pero me gustaría contar un poco la historia, en realidad, de lo que viene a hacer esta constitución, que avasallar los derechos, ¿no? Y me parece que estamos en una localidad justamente que viene mostrando cuál es el camino para cuando los derechos son avasallados, cuando son tratados de coartar, el pueblo se organiza y lucha, ¿no? En la historia de San Pedro en ese sentido es muy rica. Primero con el tema de las movilizaciones donde se voltearon 4 gobernadores de una provincia, después parte de los derechos humanos con las movilizaciones de los familiares de detenidos y desaparecidos, y después con lo que hace a lo que realmente afecta a los que quieren aprobar hoy la Constitución, que es el tema de golpear al poder económico de la provincia y de la nación y el poder económico mundial, se podría decir, como fue el ejemplo del Ingenio La Esperanza. Acá tenemos el claro ejemplo de cuando, bueno, primero y principal, yo acuerdo con Reinaldo que esta Constitución, por las condiciones y por los acuerdos políticos que hay entre Radical y un sector del peronismo, que son los socios económicos de la provincia, ya está aprobada. El tema es cómo nosotros, como pueblo y parte del pueblo, nos rebelamos ante estas instancias que están impuestas, ¿no? Dijeron, vamos a abrir, hicieron hacer los listados y después lo cerraron, no lo dejaban hablar a los chicos, que además como pueblo tenemos que estar muy agradecidos a lo que están haciendo los constituyentes del FIT, porque nos abrieron las puertas a todas las organizaciones sociales y a todos los frentes que no entramos, que nos oponíamos a la Constitución. Entonces eso es una demostración también
de la necesidad de la unidad para enfrentar a esto que se viene. En este sentido, yo creo que esta Constitución, aparte de lo que expresaron y contaron los compañeros, tenemos que tener en claro qué es lo principal que viene a hacer esta Constitución y por qué las restricciones al pueblo, que es el saqueo del litio. Lo nombramos, creo que todos, pero lo principal que quiere es ser el poder económico en Jujuy siempre estuvo por atrás del poder económico el ingenio Ledesma. Decidía cuántos diputados iban a tener, ¿sí?, en la Cámara de Diputados, y de ahí se iban aprobando las leyes, desaparecieron intendentes y todavía Blaquier se murió sin ser juzgado, ¿no? El único momento que Blaquier fue juzgado y nos subimos a las calles y casi se lo arrancamos al juez de la mano, no sería, fue cuando lo trajeron al juzgado. Así todo el poder político del momento lo defendió y lo sacó y reprimió nuevamente al pueblo para que se pueda salir. Pero me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que Gerardo Morales ahora, aparte del ingenio Ledesma, que es el jefe de él, de Gerardo Morales y de Rivarola, ¿sí?, en el principal socio económico, político económico del ingenio Ledesma no es Morales, es Rivarola. ¿Se entiende? Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso y no olvidarse de cómo hace las cosas el poder económico en la provincia. Ahora tiene otro respaldo, que son las empresas que saquean el litio. Ese saqueo de litio empezó desde las leyes mineras anteriores, donde se le dejó a la provincia aparte el tema de la extracción y el impuesto, o a las regalías, o los impuestos a sacar el mineral de las provincias, donde se pagaba el 3%, y ese 3% aparte se le devengaba o no se le cobraba si la empresa decía o declaraba que había una máquina de extracción de rocas, ¿se entiende? Y esas mineras son las que declaraban cuánto sacaban y eran lo que pagaban en impuestos. O sea, hasta esos derechos nos sacaron a los pueblos, sería que era el saqueo de los recursos naturales. Entonces me parece que hay una cuestión acá que nosotros tenemos que valorar mucho como pueblo sanpedreño. Ahí veo a mis compañeros de la Corriente, está Dante, está Gastón, está Gonzalo, ¿sí? Son herederos de una lucha que venimos dando desde el 97, nosotros acá en San Pedro como Corriente Clasista y Combativa, con el Negro Monzón y el Cita, fundadora de la Casa de la Mujer, y que después construimos la Casa de la CCC en el 2000. Pero ¿por qué voy a esto? Porque nosotros tenemos que entender que si el pueblo no está no están cubiertas las necesidades principales, que son la vivienda, la alimentación y el trabajo y la salud, ¿sí?, el pueblo se va a rebelar y se vino rebelando. Ahora empezó, ustedes que son de la parte estudiantil universitaria, habrán visto que aparecieron las agrupaciones, apareció nuevo la agrupación Franja Morada, ¿sí?, con remeras que dicen reforma del 18. La reforma del 18 no es que se le impuso por un escrito o por escriba que dijeron tenemos que modificar esto, sino era una necesidad del pueblo a poder formarse y poder desarrollarse como personas, y se hizo con la lucha. Esa reforma, entonces nosotros aquí también voy con esto, que tenemos que interpelarnos, ¿sí?, y preguntar ¿por qué esta reforma no la quieren imponer y por qué no nos pudieron avasallar todos los derechos que venimos conquistando? Uno, porque las necesidades básicas como pueblo las vamos a seguir teniendo con un sistema como este, como dijo Gastón, ¿sí?, que el sistema capitalista que lo que hace es extraer sus ganancias, ¿sí?, de los trabajadores y enriquecerse y seguir explotando el pueblo y seguir sacando ganancia. Eso está en continuo debate y es una relación dialéctica. Hay algún momento que algunos sectores van a ser opresores de otros y otro momento que los sectores populares van a tomar fuerza y van a romper con ese
con ese desarrollo dialéctico. Entonces me parece que nosotros tenemos que ser como pueblo, ustedes como sectores del estudiantado sanpedreño, conocer la realidad que nos rodea. Están las elecciones, como decían varios, que hicieron que gane por gran mayoría o minoría, estará en debate si el 32%, si el 52%. El hecho concreto es que las elecciones son una trampa para los sectores y esto es una trampa en relación a que no son democráticas. De hecho, es un hecho muy llamativo y nos tiene que llamar la atención y preguntarnos el por qué también, ¿sí? La posibilidad de que el FIT haya crecido tanto, porque también tenemos que ver de que hay un monstruo que viene creciendo y que tenemos que repudiar todos los sectores populares, que es Milei, y lo quieren venir a mostrar como si fuera el representante de los jóvenes. Milei es todo lo contrario a lo popular, ¿eh? No creamos que es el rebelde, es el sector que se viene enriqueciendo con los que gobiernan hace muchos años en Argentina. La casta empresarial está representada por Milei. Entonces nosotros desde la universidad y las cátedras que estamos cursando, me parece que lo principal que tenemos que hacer es conocer esa realidad, desarmarla, ver por qué, por ejemplo, el ingenio La Esperanza, que es lo que genera por lo menos trabajo acá, ¿sí? Pasó ahora a estar de nuevo por monedas en las manos de empresarios tucumanos, que en realidad no son tucumanos, pero también el gobierno se quedó, ahí me decían los compañeros de la CCC, con hectáreas del ingenio que están haciendo negocio inmobiliario. Entonces tenemos que preguntarnos, desmenuzar, ¿sí? Y prepararnos para la lucha, porque en esta relación dialéctica justamente, la fuerza que tiene el pueblo para que el polo de la contradicción sea a favor del pueblo es la lucha de la unidad de los sectores oprimidos para pelear contra por las necesidades que tenemos. Y para investigar, el ingenio La Esperanza tenía tierra que estaban en manos del Estado y tenía un ingenio que estaba en manos del Estado que podría haber generado trabajo, podría haber generado tierra para los pequeños y medianos productores y se la vendió de un plumazo, con argumentos falaces, que daba pérdida. ¿Cómo vas a venderle un ingenio como es Bulgeroni? ¿Sí? Un ingenio que da pérdida. O sea, yo no voy a comprar un negocio que está dando pérdida. Porque además, como decía Gastón, ¿quién genera la riqueza? Genera el trabajador. Y el propietario del ingenio se queda con parte de esa ganancia que no se la paga al obrero y con eso saca la riqueza. Entonces me parece que en este cuestionamiento, en esta pregunta, tenemos una gran batalla por adelante, que es la que tenemos que dar. Primero y principal, tener en cuenta que las leyes que están aprobando, modificando ahora, perdón, la ley no, la constitución que están aprobando ahora, es más represiva y prohibitiva y no hay ni un solo artículo que sea a favor del pueblo, como decía Lali Charabe, porque todas son contrarias a la Constitución Nacional, primero y principal. Pero después habla del indulto, o sea, el indulto, no sé si sabrán, pero el indulto no lo puede dar cualquiera ni una provincia, no sé cómo se mete en ese tema. Exactamente, prohíbe diciendo como, ¿se entiende? Y hay cuestiones que son mentiras, por ejemplo, el corte de calle, insisto. El pueblo acá, y siempre nos hemos rebelado y hemos cortado las rutas, las calles, todo por una necesidad. Acá va a seguir existiendo, y esto lo están demostrando los docentes. Gremios que estaban vendidos a las patronales del Estado fueron en estos días, en una semana te puede cambiar, esto también es dialéctico, todo está en continuo movimiento, todo el tiempo. Y ese movimiento hace que de un momento al otro nosotros podamos estar ahora discutiendo esta constitución, pero capaz que mañana estamos tomando la casa de gobierno y ahí capaz que me pegan a Natalia Morales, que la trataron de golpista institucional, ¿no? Por decir de que el pueblo se iba a rebelar, pero yo creo que el pueblo se tiene que rebelar contra esta constitución y tenemos que ver cómo el poder pasa a las manos del pueblo en la discusión. Y me parece que es necesario tener claro que esta constitución anterior
o la Constitución Nacional tiene algunos detalles que tampoco son lo mejor para el pueblo, y hay leyes que nos oprimen y nos aprietan el cogote, ¿sí? Como ser la ley contravencional que nos meten continuamente a los luchadores sociales. Pero tenemos que darle vuelta, tenemos que ver que la necesidad del pueblo es lo principal y que el pueblo se va a rebelar ante la opresión de los que no cubren esas necesidades. Y nosotros tenemos el detalle, y ya termino, ¿sí?, de que esa necesidad y esa injusticia que se cumple sean diputadas o sean batalladas de forma colectiva, porque ese es el pequeño detalle. Van contra las organizaciones sociales, contra las organizaciones de derechos humanos, contra toda la organización colectiva, ¿sí? Y nosotros tenemos la gran dificultad que tenemos la problemática de la droga, la problemática de la falta de trabajo, del alcohol, y una provincia que es, que es de paso del narcotráfico y se ha vuelto una provincia de consumo, ¿sí? Y nosotros vamos a combatir contra eso también de forma colectiva, ¿sí? Porque no queremos que los pibes se empiecen a matar entre ellos en los barrios, no queremos que los pibes terminen en el consumo problemático de droga de forma individual. También nos vamos a organizar y vamos a cortar las calles y vamos a cortar, me parece, con este sistema que viene a oprimirnos y a aplastarnos de forma definitiva. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y nada más. Bueno, muchas gracias. En nombre de las cátedras, vamos a abrir el micrófono a ver si alguien quiere preguntar. Allá hay una mano. Ah, listo, listo, listo.
Bueno, sintéticamente, por lo último que dice el compañero, se agrega un capítulo a la nueva constitución que es el tema de la contravención, que es el sistema de multas que te hacen. Básicamente, además de reforzar este esquema de multarte por protestar o hacer algo en la vía pública, lo que plantea es una recomendación de algún modo de, hay una justicia contravencional, pero lo que recomienda es acelerar el, el- la, la sentencia y el cobro de la multa. O sea, que sea express. Una cuestión que decía acá el compañero sobre Abud Robles, ¿no? Es muy interesante para los que estamos buscando archivos, porque en el año 83 era Tucán Robles, ¿no? Tucán porque tenía un aso prominente. No tengo nada contra los narigones, digo, de hecho yo me considero feo, ¿no? Pero le decían Tucán Robles y está en la primera federación universitaria que preside Gerardo Morales, ¿no? Donde vamos a elección, donde éramos minoría, peronistas e intransigentes, y tiraban ya la cantidad de números. Entonces una moción era prohibir que todos los que fueron funcionarios de la dictadura sean profesores. Y ahí Gerardo, Tucam, ¿no? Dicen, no, 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 vamos a votación. Entonces un compañero del PIE dice, bueno, que el voto sea nominal y cantado. Sabíamos que perdíamos, pero queríamos escucharlo uno por uno cuando digan que apoyaban a aquellos que habían sido funcionarios en la dictadura. ¿Se entiende esto? Y después ellos se olvidan que Fortunato Daer fue funcionario en la dictadura y fue rector de la UNJU. Y una cosa, cuando lo escuchaba Gastón, cuando escuchaba a los compañeros, ¿no? En el año 77 la dictadura saca un documental institucional que se titula Ganamos la paz, ¿no? Ahí estaba en unas imágenes, ganamos la paz. Cuando cumple 100 días, Gerardo Morales hace un discurso donde dice, recuperamos la paz. Fíjense las semejanzas, ¿no? Las semejanzas. ¿Qué han cambiado? Se han operado la nariz, han conseguido otro apellido, han conseguido otra mujer, han conseguido más autos, más plata, pero la lógica sigue siendo la misma. Y lo último, cuando el compañero dice, ¿qué hacer? ¿Rompemos todo? No, no lo descartaría, ¿no? Pero yo, como soy débil, no soy como el compañero con ese porte, te quiero al lado mío en alguna marcha, ¿no? Pero digo, veamos estas historias. Cuando acá Jujuy era la capital de la impunidad, no habían comenzado los juicios, en el año 2009, Jorge Aguat manda una denuncia a Olivera Pastor, que era el que cajoneaba todos los pedidos. En el año 2009
él lo denuncia a la Corte Suprema de la Nación. Por supuesto que no dan bola acá, no dan bola. Entonces siguen los pedidos formales. Y en el año 2012, la Tupac organiza una marcha donde la consigna es: queremos la cabeza de Olivera Pastor. Y tenemos una foto que no está en esto, pero la foto arranca desde el Parque de la Memoria hasta la cancha de gimnasia. Entonces, por un lado está el procedimiento institucional, ¿no? Los universitarios, los diputados pueden hacer, y la otra, la disposición política, militante, de en qué momento ganar la calle y pedir esa cabeza. Nosotros nos apoyamos en esas luchas para que estos poderosos que están siempre protegidos no piensan que comenzamos de cero, ¿no? Ese es el arma que tenemos, nada más. Compañeros, compañeras, no sé si alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Ahí, Miriam, un ratito, y ahí también quiero mencionar solamente las cátedras que adhieren, antes que vayamos finalizando. Adhieren a esta actividad la cátedra de epistemología de la sede de San Pedro, problemática filosófica, psicología social, de educación para la salud, teoría y problemática de la comunicación de sede de San Pedro, análisis del discurso, sede de San Salvador, filosofía, educación no formal, sociología de la educación, Seminario Pensamiento Crítico y Pedagogía Feministas de Coloniales y de la Liberación, nuestro gremio también, docentes universitarios ADIUNJU, y había una más, y Psicología Social de la sede de San Salvador. Ahí no sé quién. Miren, como no puedo dejar de ser maestra ciruela, como decían antes, hay un artículo especialmente grave para las comunidades indígenas, especialmente grave, que es el 36.5, ¿no? Dos cuestiones no hemos hablado. Una es el régimen de las aguas, que recién ha mencionado Dante. Bueno, él que dice que es tan progresiva esta constitución, acá establecen un instituto del agua, bla, 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 pero no legisla sobre qué es el agua. Hoy es un derecho humano y ha sido reconocido por Naciones Unidas. Bueno, no se dice una letra de eso. Es fundamental poner qué es el agua. Pareciera que es un bien de uso el agua, porque se crea un instituto para manejarla y dice que puede ser que las concesiones las tiene el Estado, pero hay que decir que es un derecho. Hoy es un derecho, el derecho humano al agua y al agua potable. Y después el derecho a la propiedad privada. Yo sé que es pesado esto, pero dice derecho a la propiedad privada, la protege, reconoce el derecho, bla, 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 pero reconoce una grave violación al derecho de propiedad, la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten en esta Constitución. O sea, ¿qué quiere decir en concreto? Que la ocupación no consentida da derecho al desalojo. Son todas las comunidades. ¿Por qué? Porque toda la provincia de Jujuy tiene una deuda desde el gobierno de Fellner en adelante, que no se entregaron los títulos originarios de las tierras. ¿Quiénes tienen los títulos? Las 9 comunidades de Susque, que son las que firmaron para Sales de Jujuy y Exar. Todo el resto de la provincia tiene un frasco de tierra, más o menos, cada una. Y ahora legisla diciendo: se considera grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida. Perdón, ¿eso incluye también las viviendas particulares o solo habla de las comunidades originarias? No, ni porque las nombra las asentamientos... comunidades, no las nombra, pero estoy haciendo una interpretación porque te está diciendo: se considera grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten. Eso hablamos ayer en la sede de la convención. Esto no puede ser que digan, ¿no? Y estaba ahí la autora del delito, Yolanda Cruz, ex secretaria de Pueblos Indígenas, actual creo que diputada, donde no puede ser que digan
toda la tierra fiscal es del Estado y las comunidades tienen que, y sacan la ristra de requisitos que tienen que cumplir para obtener una propiedad indígena. Bueno, ahora están sujetas a desalojos en toda la provincia. Si el titular de esa propiedad no la consiente a la ocupación. Bueno, es un artículo gravísimo y además hecha por tierra, por supuesto, toda la doctrina que acabamos de hablar hace un rato, que está en la Constitución y que está en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Barrios que fueron barrios que fueron tomados por el ingenio. Fueron barrios que se crearon a través de la toma de tierras que pertenecían al ingenio La Esperanza, que tenían dueño. Entonces, lo que yo entiendo que la expansión de nuevos terrenos o de viviendas para nosotros que somos los jóvenes, que obviamente nos vamos a expandir hacia tierras que no tienen uso, porque hay que ser sinceros, son tierras ociosas, va a ser imposible. Imposible. Mira, lo volvamos a leer todos. Este es un artículo gravísimo, que por supuesto que vamos a, obviamente, le estoy dando el título de la noticia, ni se le ocurre que lo vamos a aceptar, porque le vuelvo a decir, no se puede decidir que las tierras, la decisión que ellos tienen en la cabeza es, según lo que decían ayer en la convención, en el debate, todas las tierras fiscales son de propiedad del Estado provincial. A través del instituto actual, con el ordenamiento territorial a cargo de Humberto García, decide cómo es esa ocupación y si te da el título o no de tenencia y ocupación. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora con este artículo se dice, se considera grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad, ¿quién es el titular de la propiedad del Estado? Supongamos que sea fiscal, ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución. Por supuesto que la mayoría de las comunidades que no tienen título de propiedad, ¿por qué? Porque el Estado no se las concede, hay un titular que va a ser el Estado. Lali, pero en función justamente de lo que dice el compañero, no solo las comunidades, o sea, casi todos los barrios nacieron como asentamientos. Casi, o sea, habría que sacar exactamente el porcentaje, pero como no hay tanta política pública, ¿no?, de vivienda, gran parte de los barrios, y ni hablar desde el año 2011, desde la toma de tierra en Libertador, que después se extendió a toda la provincia, todos los barrios, acá podemos contar cuántos barrios surgieron en San Pedro, podemos hacer ese ejercicio, y todos fueron a partir de asentamientos. O sea que aparte de las comunidades, eso afecta a cualquier tipo de asentamiento, de ocupación. Gente que tenía los puestos que por años han tenido y tenían su economía y ellos vivían de eso, sacaron a toda esa gente, ¿no?, que tenían animales y todo eso, y empezaron a poner soja. Entonces, ya dijeron digo porque estuve en estos trámites de tenencia por ocupación de lote, y me dijeron desde la municipalidad que ya no había más lotes para entregar acá en San Pedro. Habían 30 lotes que lo iban a entregar por la época de la política y no hay más porque el ingenio ya tomó, o sea, Budaguer, la empresa, tomó todas sus tierras. Así que San Pedro no tenemos más tierra. O sea, ¿cuál es el futuro de los jóvenes que quisieran tener en futuro una propiedad, no?
Sí, perdón. San Pedro está ocurriendo lo mismo que en el norte. En realidad, así como dice la doctora, en toda la provincia con relación a las tierras, acá tenemos varios productores de nuestra zona, muchos años, generación tras generación, que esas tierras le pertenecen, pero el Estado nunca blanqueó para que esas familias se queden con esos lotes. Desde el municipio de San Pedro, de hace un tiempo para acá, le hacen firmar a esta gente, cuando quieren algún servicio de agua o de luz, un documento que no tiene ningún valor legal para mí, de que si quiere el servicio de luz tiene que firmar de que le dan la luz, pero eso no es garantía de propiedad de ese terreno. ¿Sí? Esto ya viene pasando en San Pedro, que es también como para llevar en cuenta. Y a lo que expusieron todos ellos, es salir a la calle. Yo soy directora de FEME La Roca. Desde el primer minuto que salió esto de la reforma, desde la radio dije no a la reforma porque era libro cerrado. Hoy, después de las elecciones, como decía Gastón, nos afecta a todos. Yo creo que ahora llegamos a casa y tenemos que trabajar con la familia, desde el más chico hasta el más grande y la calle. No queda otra. Hola, ¿cómo están? Me parece que está muy bueno el debate por las viviendas y también que es muy necesario. Yo tengo 23 años y la mitad de mi sueldo se me va a pagar un alquiler y que nada, es un monoambiente, que es una caja de zapatos que entro yo y mi gato, así que está bueno seguirlo. Bueno, yo me presento, me llamo Melina, soy estudiante de la Facultad de Humanidades, de la sede que está en San Salvador. También soy militante de la Juventud del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que está en el Frente Izquierda, soy compañera de Gastón. Yo les quería contar un poquito también, que nosotros ayer estuvimos en una clase pública afuera de la facultad, cortando la calle. Esa clase pública fue impulsada por un comité de docentes, de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, de todas las carreras y de todas las facultades, docentes que también están hoy acá. Centralmente lo que decidimos en esa clase pública, donde después hicimos una asamblea, fue seguir el ejemplo de los docentes que hoy están marcando el camino y que hoy nos enseñan cómo se tiene que enfrentar la reforma. Seguramente lo vieron acá también en San Pedro, que salieron cientos de docentes a exigir salario y también a rechazar esa reforma, porque como todos sabemos, sin protesta no hay ni una menos, sin protesta no hay educación pública, sin protesta todos los derechos de los trabajadores, las mujeres, las juventudes, los derechos LGTB, el ni una menos, no existe, porque todos los derechos que hoy tenemos los conseguimos, los conquistamos y los defendemos en las calles. Así que nada, llamarlos a ustedes también a que se sumen a ese comité. Estuvo dando vuelta la hojita, creo que varios se anotaron. Si hay alguien más que no se haya anotado, me la puede pedir. Ahí te la paso. De una. Nada, que se sumen y también invitarlos mañana a una marcha que va a ser, que seguramente saben que varios gremios están haciendo paros y demás. Nosotros nos vamos a sumar desde la Juventud del PTS, vamos a participar con el comité para salir a marchar junto con los trabajadores. Y algo que dijeron todos los docentes, Gastón y el resto de los docentes, que no sé el nombre, perdón, que es muy importante la unidad de los estudiantes con los trabajadores, porque la historia lo muestra, es esa unidad la que se necesita para hacer grandes cambios y es esa unidad la que necesita para tirar esta reforma. Así que también los invito a todos a marchar, a sumarse al comité y a seguir en contacto. Y nada, contarles también un ejemplo cortito, el último, que hoy vamos a hacer una velada esta noche afuera de la Facultad de Humanidades. Vamos a mantener toda la noche la Facultad de Humanidades abierta para que todos los docentes del interior que no tengan dónde dormir y quieran marchar mañana puedan dormir ahí en la facultad. Así que estos días también vamos a estar haciendo colectas de alimentos, de plata, para que puedan pagar el transporte, para que puedan tomar un mate, para que puedan mantenerse y que su lucha no afloje. Así que no sé, si ustedes se animan acá en esta facultad a hacer esa colecta, a hacerle llegar cosas a los docentes, hacer una campaña de fotos para que su lucha tenga todavía mucha más fuerza, estaría buenísimo.
Y nada, todas esas cosas las podemos coordinar por un grupo de WhatsApp y seguir en contacto. Eso es todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero proponer que a partir de ahora no se hable más de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, sino que se hable de la reforma o de la nueva Constitución de Gerardo Morales, ¿sí? Porque de la provincia de Jujuy no tiene nada que ver, ¿sí? Es una Constitución hecha a medida de Gerardo Morales, entonces es la Constitución de Gerardo Morales, no de la provincia de Jujuy, ¿sí? No, justamente era un poquito para agregar lo que decía ahí la compañera, cuando hablaba sobre el tema de las mujeres, el ni una menos y todo eso, veamos que nos quieren cercenar un derecho de salir a las calles, cuando todo lo que obtuvimos como mujeres, digamos, como movimiento de mujeres en este tiempo, los juicios que se han llevado a cabo y en contra de los femicidas, es porque tuvimos y tenemos la posibilidad de salir a las calles y poder expresarnos en las calles, que estamos en total desacuerdo, y a exigir, ¿no es cierto?, la justicia como corresponde. Entonces, querer cercenar este derecho nos parece, la verdad, que para las mujeres, para el movimiento de mujeres, por todo lo que vas, hablo porque soy de la Casa de la Mujer María Conti, y las luchas que llevamos nosotras las mujeres, justamente por la causa de la violencia, ¿no? Y ahora vimos todos los juicios que se han sacado, las cadenas perpetuas que se han sacado, es justamente por la presión que ejercemos las mujeres en las calles. Así que bueno, si nos quitan eso. Ahí es. No, adelante, adelante. Hola, yo soy estudiante de esta universidad. Bueno, por otra parte, me gustó mucho la información que nos vinieron a instruir a nosotros que somos nuevos, que no conocemos, somos de primer año. Conocer esto es una amplitud para poder extender nuestro conocimiento, porque nosotros vinimos aquí a aprender, a crecer. O sea, no saber sobre esto es un impacto para nosotros. De seguro cuando lleguemos allá a casa, lo primero que vamos a hacer es empezar a ver qué solución podemos hacer. Y como planteaba acá el señor, que fue lo primero que tomé en cuenta, las historias nos marcan, los hechos nos marcan. O sea, los estudiantes luchamos por un derecho, por una educación, y esto nos tiene que marcar a todos. Lo que pasó durante el golpe militar fue un impacto que golpeó a toda la nación. Y fue una historia que dejó marca, dejó secuelas, dejó familia. Y eso nunca hay que olvidar. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Nos quieren quitar los derechos. Lo que nosotros, con mucho esfuerzo, hemos luchado. Si nos quitan eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar pasivamente que nos vengan a controlar a un dominio total? ¿O vamos a ir y salir a las calles a imponer lo que por derecho nosotros nos ganamos? Porque las muertes de todas esas personas, por los trabajadores, por las mujeres, por los de la comunidad LGBT, todos luchamos por esos derechos, por esa misma Constitución. Y que la vengan y las quiten así libremente no es justo. Y que lo planteen así a escondida es peor. Y eso es gracias que ahora nosotros tenemos conciencia, porque si nosotros no tuviésemos conciencia de esto, aceptaríamos cualquier cosa. Y tener conciencia de esto, tener conciencia a lo de que plantean sobre San Pedro, porque nosotros no somos de San Pedro, desgraciadamente no soy de San Pedro, yo vengo de una localidad pequeñita, y a pesar de venir de una localidad pequeñita, saber de esto es inútil. Yo vengo de Santa Clara, nosotros tres venimos de Santa Clara, y saber sobre la situación de acá de San Pedro es completamente diferente. Decimos, tantos problemas y nosotros estábamos ciegos. Entonces, ¿por qué aceptar estar ciego ante esto cuando nosotros podríamos saber y poder luchar de esto? ¿Por qué el gobierno no nos avisa? ¿Por qué?
Y el seguro es para que no nos levantemos, para que nosotros nos callemos. Así como nos planteaba la señora Alice y el señor Gastón, que sobre estas leyes, sobre las constituciones, sobre los aborígenes ellos también están sufriendo por culpa del litio y la pérdida del agua. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando no tengamos el agua? Cuando nos falte a la provincia de Jujuy el agua. Eso va a ser un problema y dañará no tan solo a las personas, sino dañará a nuestro propio hogar, que es Jujuy. Para terminar. No, yo una cosita para que tengan en cuenta los estudiantes. Nosotros como sujetos tenemos que ser protagonistas en esta lucha que estamos desarrollando. Esto que plantea, ¿por qué? Porque esto que plantea la alumna, ¿sí? No es una cosa que pasa solamente en San Pedro, ¿sí? En Santa Clara tenemos el caso de La Escalera, tenemos el caso de que ahí tienen otro terrateniente que no es el que los Jorge Figueroa, son los Francini, ¿sí? Que lo deben conocer ustedes, y también se expropian de la tierra hace muchísimos años y explotan al pueblo. Entonces me parece que hay dos cuestiones que tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen que convertirse en personas que sean críticas de todo lo que van realizando y críticas de esta sociedad y son protagonistas de cambio. Para ser protagonistas de cambio, todos nosotros como sociedad tenemos que ser, ¿sí? Conocer esa realidad y transformarla. Tenemos que transformarnos nosotros mientras transformamos esa realidad. Y yo me parece
que es muy importante lo que están haciendo hoy las cátedras estas, donde se está debatiendo esto, porque las clases dominantes, ¿sí?, nos generan una cuestión de identidad, que nos tapan la identidad, o sea, ¿quién sabe que en Jujuy nosotros somos el 92%, creo, tenemos sangre de los pueblos originarios? Nos taparon eso. Entonces hay una identidad que tenemos que recuperar, que es la identidad de la rebeldía, la identidad de reconocernos como pueblo originario, como pueblo, como ciudadano de derecho, y eso nos va a permitir después pelear por nuestro derecho y transformar esa realidad que nos ha sido avasallada hace muchísimos años. Así que eso, invitarlos a que se conviertan en protagonistas no solo de esta lucha, sino de la transformación de la realidad. Eso yo nada más para cerrar. Bueno, compañeros, compañeras, agradecerles a todos los que vinieron, estudiantes, invitados, a las compañeras de las cátedras de IUNJU, a todos los que están acompañando docentes. Una sola y última cosa, los que se animen, los que quieran hacer una foto con unos cartelitos contra la reforma, pueden sumarse y hacemos una gran foto que también sirva para manifestar el rechazo. Y como dijeron, y ya lo dijeron varias veces, están invitados a ser parte de estos comités también de acción para enfrentar esta reforma. Insisto en lo que ya dijeron, que esa fuerza hoy se está viendo y la pelea es en las calles, compañeros, compañeras. Gracias. Para organizar la foto, si les parece, así hacemos una colectiva con nuestros expositores y expositoras. Si pueden venir todos, todas, todos para aquí, para este lado, y yo voy poniendo la cámara en el trípode. Feliz día del periodista y de la periodista, que nos olvidamos. Muchas gracias. Esta charla fue grabada y la vamos a subir a nuestra página de Facebook de la Cátedra de Psicología Social de San Pedro, que se llama Enrique